Buenas, mi nombre es Marianela Cogollo y mi grupo de trabajo está conformado por Brian Ríos, Jesús Bermúdez y Cristian Polonía. El día de hoy les estaremos exponiendo nuestro proyecto de flotación y estabilidad, el cual consiste en el desarrollo de una barcaza con el fin de conocer y aplicar los conceptos de KG, KB, GM. Para antes de empezar a desarrollar nuestro proyecto, queremos dejar claro algunos conceptos, como lo son el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice que todo sólido de volumen V sumergido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado, y esto se representa con la fórmula de E va a ser igual al volumen del fluido sumergido por la densidad del fluido donde se encuentre por la gravedad. Se dice que todo cuerpo que esté parcial o totalmente sumergido experimenta dos fuerzas. La primera es el peso representado por la letra W y la segunda es el empuje representado por la letra E. El empuje va en dirección contraria a la fuerza de gravedad. Teniendo claro el concepto del principio de Arquímedes, ahora observamos la figura a continuación. Esta será considerada como un cuerpo sólido de densidad constante, por lo tanto va a ser el volumen de este multiplicado por su peso específico, representado por Ys. Pero si se considera que es un fluido incompresible, la magnitud del empuje corresponde al peso específico del líquido, es decir, YL, multiplicado por el volumen del líquido desplazado o volumen de carena, el cual representado por VC. Respecto a los puntos de aplicación mostrados en la figura, el peso que actúa en el centro de gravedad del cuerpo va a ser G, mientras que el empuje que actúa sobre el centro de gravedad del volumen de carena o centro de gravedad va a ser B. Ahora observamos la siguiente figura para ver su estabilidad inicial. Un cuerpo sumergido en una condición de equilibrio estable tiene su centro de gravedad y el centro de carena ubicados en el mismo eje vertical. Por lo tanto, si no existen fuerzas externas al empuje y el peso, los brazos de aplicación de los momentos generados en torno a este eje vertical son iguales, y como las fuerzas que actúan en dirección opuesta, hay un equilibrio de momentos. Ahora bien, como para analizar la estabilidad de un cuerpo, es necesario saber qué es el metacentro, que está representado por la letra M, y este es el lugar geométrico de la intersección entre la línea que une G y el eje de rotación con la vertical que pasa por el centro de carena B. Por último, vamos a analizar dos situaciones. La primera es cuando el centro de gravedad se encuentra debajo del metacentro, y la segunda es cuando el centro de gravedad se encuentra sobre el metacentro. En la figura 1 podemos notar que el M es positivo. Esto es debido a que el momento que ejerce el empuje es mayor a el originado por el peso, por lo tanto el equilibrio es estable. Y en la figura 2 podemos notar que el metacentro es negativo, lo que quiere decir que el momento volcante asociado al peso es superior a los momentos restituyentes. Por lo tanto, el equilibrio es inestable. Según lo visto anteriormente en las explicaciones, se puede concluir que la distancia entre el centro de gravedad y el centro de carena debe ser menor o igual a el momento de inercia sobre el volumen de carena para que el equilibrio sea estable. Para explicar el ensayo, primero es necesario explicar el montaje. El montaje consiste en una embarcación en forma de paralelepípedo y está fabricado en madera tipo triplets. Las distancias medidas y consideradas para nuestra embarcación son las siguientes. Tenemos un manga de 15.9 centímetros, una eslora de 37.6 centímetros, un puntal de 14 centímetros y el peso de la embarcación, que sería el peso leve, es de 1 kilogramo con 50 gramos. Para este experimento haremos un calado en la embarcación con una sensibilidad de 5 milímetros y una carga que soportará la embarcación de
2,5 kilos. Cabe destacar que la carga que soportará nuestra embarcación serán 2,5 kilos de arena. Ahora procederemos a colocar nuestra embarcación a flote. Y luego colocaremos la carga que esta va a soportar. Una vez estabilizada la embarcación, al igual que el nivel del agua, procederemos a tomar el nivel de calado al que ésta se sumerge. La distancia sumergida de nuestro calado fue 6,5 centímetros. Para determinar la carga máxima que soporta nuestra embarcación, añadimos una carga tentativa de 4,05 kilogramos. Aquí la embarcación tiene una carga de 6,55 kilogramos, pero vemos que esta no es la máxima, ya que no llega a la altura máxima del calado. Así que seguiremos añadiéndole cargas tentativas. Para alcanzar la máxima altura del calado, añadiremos una carga de 225 gramos. Se determinó que la carga máxima que aguanta nuestra embarcación es de 6,775 kilogramos. Con esta carga alcanzamos el punto máximo del calado, que es 14 centímetros. Para los resultados del experimento obtuvimos los siguientes datos. En esta primera tabla se muestran las dimensiones y características de la barcaza. Tenemos una eslora de 37,6 centímetros, una manga de 15,9 centímetros y un puntal de 14 centímetros. La profundidad sumergida fue de 6,5 centímetros. El peso leve de la barcaza es de 1 kilogramo. El peso muerto o carga que soportaba la barcaza eran 2,5 kilogramos, en este caso de arena. Para los resultados del experimento se obtuvieron los siguientes resultados: un centro de gravedad de 7 centímetros, un centro de carena de 3,25 centímetros, un metacentro de 6,5 centímetros y una altura metacéntrica de 0,5 centímetros por debajo del centro de gravedad. Para realizar estos cálculos se hizo lo siguiente. Se sabe que el barco, como ya se había mencionado en las dimensiones, tiene una altura de 14 centímetros. Por lo tanto, su eje de centro de gravedad estará ubicado a 7 centímetros en el eje vertical, ya que este es un rectángulo. El centro de carena está ubicado a la mitad de la altura de la superficie sumergida. Como en este caso tiene forma de rectángulo, el centro de carena está en la mitad de esa altura. Para hallar el metacentro tenemos esta fórmula, la cual nos indica que la altura del metacentro con respecto al fondo de la barcaza es igual a la distancia del fondo de la barcaza al centro de carena más la distancia del centro de carena al metacentro. Tenemos que este segundo término se halla con la siguiente fórmula, a lo cual procedemos a calcular el momento de inercia y el volumen y lo dividimos para obtener un total de 3,25 centímetros. Como ya tenemos el valor del fondo de la barcaza al centro de carena, lo que hacemos es sumarlos y así hallamos el metacentro. Para hallar la altura metacéntrica tenemos esta fórmula, la cual nos dice que la altura metacéntrica es la distancia del fondo de la barcaza al centro de gravedad menos la distancia del fondo de la barcaza al centro de carena menos la distancia del centro de carena al metacentro, lo cual nos da una altura metacéntrica de 0,5 centímetros. En este caso, como se puede ver en el diagrama, esta altura metacéntrica
está por debajo del centro de gravedad, lo cual quiere decir que nuestra embarcación es inestable debido a que en términos de altura es menor que cero. Ahora, para el cálculo de la máxima carga soportada por la barcaza, procedemos a realizar el diagrama de cuerpo libre de la barcaza para analizar cómo actúan las fuerzas en esta. Podemos observar que tenemos nuestra barcaza, tenemos la carga actuando, que es lo que vamos a hallar, el peso de la barcaza y una fuerza de flotación, la cual es la que se opone a las dos fuerzas mencionadas anteriormente. Al hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y, obtenemos que la fuerza de flotación menos el peso menos la carga es igual a 0. Al despejar la carga, se obtiene que es igual a la fuerza de flotación menos el peso. La fuerza de flotación por el principio de Arquímedes tiene la fórmula de densidad por gravedad por el volumen. En este caso, como la carga es máxima, se procede a calcular el volumen total de la barcaza y nos da el valor que vemos en pantalla. El peso de la barcaza es igual a masa, que es 1 kilogramo, como lo recordamos en el peso leve, por gravedad, que nos da 9,81 newton. La fuerza de empuje, como ya habíamos mencionado anteriormente, es igual a densidad por gravedad por volumen. Al operarla nos da 82,107 newtons y procedemos a hacer la resta, para lo cual tenemos un valor de 72,7 newtons. Pero como lo que nos piden es carga, tenemos que dividirlo entre el valor de la gravedad para obtener un valor de 7,36 kilogramos. En el montaje experimental de la barcaza, nuestros compañeros reportaron que la carga máxima soportada por esta era de 6,775 kilogramos. Así que procedimos a calcular el porcentaje de error respecto a lo que se había calculado teóricamente. Lo que hacemos es primero la diferencia de las dos mediciones, la cual es de 0,585 kilogramos. A esta le calculamos el porcentaje de error con respecto a 6,775 kilogramos, lo cual nos da un porcentaje de error de 8,634%. Algunas de las razones por las que se pudo obtener este porcentaje de error pueden ser las siguientes. La densidad del agua no estaba igual. Algunas de las razones por las que se produjo este error puede ser porque la temperatura del agua no estaba ideal a como se tomó en el ejercicio, lo cual pudo variar un poco su densidad. Otra podría ser que la forma de construcción de la barcaza no fuera totalmente exacta. Por ejemplo, que las medidas variaran en milímetros o que los ángulos de contacto de la superficie de la barcaza no estuvieran perfectamente a 90 grados o que el pegante o el material de unión de las placas de la barcaza haya añadido más peso a esta, modificando así el peso que ésta pueda soportar y por lo tanto dando el error.